Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta, Leo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Leo. Leo, en el trabajo te veo un poco indeciso porque posiblemente tengas la oportunidad de volver a un lugar del pasado o de hacer algo que tú has querido hacer. Entonces, Leo, vas a estar en una situación, digamos, de incertidumbre. Yo te voy a decir una cosa. Si estás ya en el punto de estar preguntándote si sería bueno el cambio para ti, te digo que no. Y ya a partir de aquí, pues que cada uno haga su... Lo diré. Que cada uno elija su mejor opción, ¿bien? Respecto a esta duda. Leo, que no estáis trabajando. Te digo, sí te veo esa oportunidad de volver a un lugar del pasado, pero las cosas dicen que no están igual. No están igual, y te digo que es un lugar el cual te podría decir que le queda ya poco tiempo. Así lo dicen las cartas, le queda poco tiempo. Leo, que tenéis un negocio. Te veo en una situación en la cual podría haber problemas con papeles judiciales de por medio con una persona y relacionado con tu negocio. Así que tienes que tener mucho cuidado, ¿eh, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Tu economía. Hay algo que está parado, que está estancado. Yo te diría en este caso, Leo, ¿tú sabes si esto realmente va a venir a ti? Tú esto lo has investigado bien. Tú, aquí detrás de esto no hay nada más, porque a mí me dicen las cartas que hay algo más. Entonces se podría dar una pérdida. De lo que se cree que se va a recibir, se puede dar una pérdida, ¿eh, Leo? Así que mucho ojo con esto. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteritos. Bueno, te puedo decir que estás en un momento de tu vida soltando muchas cosas del pasado. Esto es muy importante. Dejando, digamos, lo malo, atrayendo lo bueno, como se suele decir. En este caso no sé si lo vas a traer bueno o menos bueno o más bueno, pero el caso es que hay un movimiento de energías y esto es lo positivo. Vamos a ver qué quiere decir este movimiento de energías que estamos viendo aquí, Leo. Vamos a ver. Leo, que estáis solteros. Bueno. Has estado mucho tiempo estancado o estancada, Leo, con una persona con muy poca personalidad que se dejaba llevar de alguien. Bien, pero esto queda atrás. Aquí hablan de un cambio rotundo en tu vida, dice, llega el amor a tu vida, Leo. Hay una persona que llega a tu vida, sale clarísimamente. Comunicaciones que empezarás con una persona que posiblemente sea alguien un poquito mayor que tú, ¿bien? También me dicen las cartas que es una persona que algo tiene que ver o con un lugar de tu pasado o con tu pasado, ¿bien? Entonces, estas comunicaciones dicen, hay algo relacionado con el pasado y yo no quiero que lo achaquéis a personas del pasado, o un lugar del pasado
o algo que tenga que ver con tu pasado. Bien, entonces, Leo, esta persona en un principio dice, se darán muchas comunicaciones, pero a la hora de dar pasos serios, es cierto que se retrae un poco, pero esto no quiere decir que no vaya a dar pasos, ¿eh? Esto no quiere decir que no vaya a dar pasos. Yo te voy diciendo más o menos cómo se va a desarrollar la historia, ¿eh? Entonces, puede haber un poco de altibajos en esta historia cuando llega ese momento de dar pasos más serios. Sí, puede haber ciertos altibajos. Yo por eso en este caso yo os diría, Leo, que no corráis. Que no corráis, que no os adelantéis. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. Bueno. Mi queridísimo Leo, dice, llegará un momento en esta historia, 6 meses después, en la que uno de los dos quedará un poquito de avance, quedará un poquito más. Yo voy a decir, sí va a haber avance, pero esta persona lo que le pasa no es que no quiera dar un paso contigo, es que es una persona que posiblemente en ese momento se encuentre entre la espada y la pared con algún asunto familiar. Bien, y por eso tenga miedo de dar avances, de dar pasos importantes. Vamos a ver qué más. Yo voy a decir una cosa, Leo. Ya aquí depende, vamos a decir, la paciencia que tenga cada uno y demás. Depende de la paciencia que tenga cada uno. En este caso, yo sí apostaría por esta historia. Yo sí apostaría. Pero también te voy a decir una cosa. Hay gente, cuando empieza una relación, que quiere las cosas ya. Y esto es lo que desespera, ¿no? El que no se den las cosas como yo quiero, como yo pienso que se tienen que dar, ¿no? Entonces yo te diría en este caso que paciencia, porque esta persona tiene un problema exterior y es algo relacionado con la familia, o sea, ahí hay un miedo a que no acepten, un miedo a algo, ¿bien? Vamos a seguir, Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Tenemos la sensación de que toda la carga fuerte de lo que es una convivencia, de lo que es un matrimonio, dice, tenemos la sensación, incluso los que estáis de novios también, de que está todo sobre nosotros, de que nosotros tenemos que estar pendientes de todo, de que tenemos que llevar el control de todo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. ¿Por qué sale esto? ¿Qué quiere decir esto, Leo? Vamos a ver, mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios. Ha habido estancamientos en la relación, por lo que yo veo. Ha habido estancamientos. Pero yo también tengo que decir, en este caso, tengo que decir, Leo, esta carga que tú sientes es la misma carga que tenías antes. O sea, esto quiero aclararlo porque ha salido en un principio, te lo quiero aclarar, lo que dicen. Y dicen que esta carga es la misma que tenías antes. Lo que pasa que ya ahora mismo estás en un punto de tu vida menos tolerante. Bien, entonces voy a decir que posiblemente estemos buscando alguna razón para dar algún tipo de paso. Ojo con esto. Entonces, buscando esta razón, intentando buscar esta razón, lo que se avecinan son inestabilidades. Bien, vamos a ver qué más.
Para dar un paso no tiene que haber una razón. La gente, todos, me incluyo, nos agarramos mucho a eso, ¿no? A la hora de tomar una decisión que es complicada, pues nos agarramos a que tiene que haber un detonante. ¿Por qué tiene que haber un detonante? ¿Por qué buscamos ese detonante? Para quitarnos culpa. Ya está. O sea, es así, es la realidad. Entonces, si uno quiere tomar una decisión, no hay que buscar un detonante. Sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Y a partir de ahí se toman decisiones. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Y estamos en este punto, Leo, y estamos en este punto. Estamos en el punto de mirar hacia nosotros mismos, de indagar qué es lo que sentimos, de experimentar si es amor de verdad, si no es amor de verdad, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Entonces, esto es un proceso. En el momento que tú estás ahora mismo es un proceso. Y hasta que no tengas claro esto no podrás tomar decisiones. O bien decisiones buenas, malas, en fin, buenas para ti, malas para otra persona, pero no podrás tomar decisiones. Entonces es muy importante tener claro qué es lo que yo siento, qué es verdaderamente lo que yo siento. Si tengo dudas en cuanto a los sentimientos, el por qué estoy yo aquí. El por qué. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Aunque yo tengo que decir que yo no veo a simple vista, yo además no lo he visto en las otras tiradas, tampoco una separación, ¿no? Pero sí veo esta búsqueda de argumentos, ¿no? A lo largo de estas próximas semanas. Búsqueda de argumentos, agarrarnos a ciertas cosas, en fin, pues que esto lo único que va a provocar es una discusión entre vosotros, ni más ni menos, ¿eh, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. No puedes terminar algo cortar con algo por lo sano y luego decidir. Primero hay que decidir y luego hay que cortar. ¿Me explico? Yo creo que el mensaje es claro. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo mi queridísimo Deo. Ay, madre mía. Mi queridísimo Leo, seguimos con tu salud. Bien, no te me vayas que te voy a dar otro mensaje especial. Bien, vamos a ver tu salud, Leo. Con los temas de la salud, Leo, mujeres, Leo, mucho cuidado las que estéis en estado, ¿bien? Porque puede haber alguna pérdida. Dicen que tenéis que tener mucho cuidado. Para todos los demás y en general, Leo, prestarle atención a todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo, ¿vale, Leo? Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Antes de dar un paso importante en todos los niveles de tu vida, ¿vale? En todos los niveles de tu vida, no te dejes cegar, o sea, no te dejes cegar por el triunfo. Piensa que para llegar a un triunfo hay un tramo de por medio. Y en ese tramo, en ese trayecto, pueden pasar muchas cosas, Leo. Muy importante este mensaje, ¿eh? Leo, te voy a dar un número, el número 20 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada.
y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.